Buenos días, mi nombre es Erika Oña, represento al Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad. Este trabajo está presente en la materia de microeconomía. El día de hoy les voy a hablar acerca de la variante del excedente del productor. El excedente del productor representa la diferencia entre el precio al que el productor vende y su disposición para vender a una determinada cantidad. Cada precio a lo largo de una curva de oferta representa el costo marginal del productor por cada unidad de producción. Por lo tanto, la diferencia entre el precio al que el productor vende cada unidad adicional y lo que le cuesta producir esa última unidad representa el beneficio del productor con el precio obtenido. La curva de oferta tiene que ver con el excedente del productor. Esta curva de oferta representa la relación que existe entre los precios y las cantidades ofrecidas. Al igual que el costo marginal, representa el aumento de los costos de producción por la elaboración de más unidades de un producto. Se explica que el excedente del productor es igual a los beneficios más los costes fijos de la empresa. Para explicarlo de otra forma, cuando se produce una unidad adicional, la variación en el excedente del productor es igual a la variación en los beneficios de la compañía, las cuales a su vez dependen del costo marginal de producir esa unidad adicional, que al mismo tiempo depende de costes variables y no de los costes fijos que son estáticos. En términos gráficos, dicho excedente se mide como el área encima de la curva de oferta de mercado y por debajo de la recta del precio. La curva de oferta mide la cantidad a la que un productor está dispuesto a vender a los consumidores por cada unidad consumida. Luego, el área total por encima de la curva de oferta refleja la utilidad total de la venta del bien o servicio. Si se resta a esta área el precio al que vende cada unidad, se obtiene el excedente del productor. Hay que tomar en cuenta que el excedente del productor es un concepto económico que se puede entender como un beneficio de la empresa por vender su mercancía a un precio mayor al mínimo que está dispuesto a recibir. En cambio, la utilidad o beneficio neto es un concepto contable. En este caso, se debe restar a los ingresos o ventas todos los costes, incluyendo intereses e impuestos. Todas estas cuentas se llevan en libros contables que pertenecen a la compañía y son los que se presentan oficialmente a las autoridades o al público. Pero el excedente del productor es algo más teórico y no sirve para fines tributarios. Entre sí, el beneficio neto. El excedente del productor es la cantidad que gana un productor al participar en el mercado. Es igual al exceso de la cantidad que una unidad de un bien obtiene en el mercado sobre la cantidad mínima que el productor está dispuesto a ofrecer. La suma del excedente del productor y el excedente del consumidor es una medida de bienestar económico. Los economistas estudian el efecto de diferentes sistemas e intervenciones económicas, comprobando cómo cambia la suma del excedente del productor y el excedente del consumidor. La pérdida del excedente del productor o del consumidor se denomina pérdida irrecuperable. Si un productor se enfrenta a una curva de oferta con pendiente positiva, lo que significa que está dispuesto a vender la primera unidad en la segunda, y así sucesivamente, de forma que sea mayor que a su vez el precio que realmente recibe en el mercado es el precio de equilibrio, porque está determinado por las intersecciones de la curva de oferta y la curva de la demanda correspondiente.
El excedente de productor es igual a la suma de las diferentes positivas entre sí. El excedente del productor es el ingreso total que reciben los productores por un bien menos un costo variable total que le representan producir ese bien. Esa área representada en el gráfico simboliza el precio del mercado menos el coste marginal de cada unidad producida. La eficiencia en la asignación ocurre en el punto en que la combinación de precios y cantidad que maximiza la suma del excedente del productor no es lo mismo que la ganancia económica. Cualquier precio que exceda el costo variable promedio resulta en el excedente del productor a corto plazo, aun cuando ese precio pueda causar una pérdida económica a corto plazo. La definición del excedente del productor omite el costo fijo debido a que es irrelevante para la determinación de la producción a corto plazo. Las empresas no pueden evitar pagar los costes fijos a corto plazo, independientemente de lo que decidan hacer. Los costes fijos son no recurrentes a corto plazo, dado que la empresa debe cubrirlos ya sea que produzca o no. Es el costo variable lo único que importa para cada empresa. El costo marginal es el incremento en el costo variable total a medida que la producción aumenta y la suma de los costos marginales de todas las unidades es el costo variable. El excedente de productor se observa más fácilmente a corto que a largo plazo. Si el excedente de productor se define como el ingreso total menos el costo variable total, el excedente de productor a lo largo del plazo para industrias perfectamente competitivas es cero. En equilibrio, a largo plazo todos los costos son variables y el costo total es igual al ingreso total, de modo que no hay excedente del productor. El excedente del productor a corto plazo también se puede ver en la función de beneficios para definir el excedente del productor a corto plazo, como la variación de los beneficios cuando los precios aumentan de 0 hasta el valor de mercado. Los productores obtienen casi siempre a corto plazo una ganancia neta o excedente de intercambio de mercado, dado que la cantidad que obtiene de su producción excede el monto mínimo necesario para suministrar esta cantidad del bien a corto plazo. La curva de la oferta del mercado a corto plazo es la suma de esa porción de la curva de costo marginal de cada empresa por arriba del punto mínimo de su curva de costo variable promedio. El excedente de productor a largo plazo es el excedente. Está compuesto por la de los beneficios a corto plazo más los costes fijos a corto plazo. Puesto que el equilibrio a largo plazo, los beneficios son nulos y no hay costes fijos, desaparece todo ese excedente a corto plazo. Las propiedades de la empresa son indiferentes al mercado en concreto en el que se encuentran porque pueden obtener los mismos rendimientos con sus inversiones en cualquier otro mercado. Sin embargo, los proveedores de los factores productivos de la empresa no serán indiferentes ante el nivel de producción en una determinada industria. Por supuesto, en el caso de costes constantes, se supone que los precios de los factores son independientes del nivel de producción. Partiendo del supuesto de que los precios puedan obtener la misma cantidad de ingresos
en el precio de algunos factores, por lo que los proveedores de estos factores estarán en una situación mejor. El análisis de estos efectos sobre los precios lleva al concepto del excedente del productor a largo plazo. El excedente del productor a largo plazo representa el rendimiento adicional de los factores productivos de una industria que supera lo que ingresaría a estos factores si la producción de la industria fuera nula. Tal vez resulte sorprendente que el excedente de productor a largo plazo se pueda representar gráficamente de la misma forma con que se representa el excedente de productor a corto plazo. El excedente de productor a largo plazo viene dado por el área por encima de la curva de oferta a largo plazo y por debajo del precio de equilibrio del mercado. En el caso de que los costes constantes, la oferta a largo es infinitamente elástica y esta área será igual a cero, demostrando que no existen estos rendimientos superiores. Sin embargo, en el caso de costes crecientes, la oferta a largo plazo tendrá pendiente positiva y se generarán rendimientos superiores de los factores productivos a medida que aumenta la producción de la industria. Puesto que este concepto del excedente de productor a largo plazo se utiliza mucho en el análisis aplicando es excedente es lo que realmente ganan y pierden los consumidores. El excedente del productor, como también lo dijimos en las anteriores definiciones, es la cantidad monetaria que se recibe como ganancia extra fuera del gasto de producción al vender su producto a un precio mayor al que ya está disponible en el mercado. En otras palabras, es el dinero que sobra y dicho así se obtiene como ganancia, aparte del dinero que recompone gastos de producción o satisface a otras necesidades a partir de un precio menor o mayor al estimado para adquirir un producto. También en el excedente del productor está el excedente del consumidor, ya que estos son los conceptos que en microeconomía ponen en relación las necesidades y expectativas de las dos partes que actúan en un mercado, el comprador y el vendedor. El excedente del consumidor hace referencia al beneficio que supone para el comprador pagar un precio inferior al que está dispuesto a comprar un producto. Este tiene una estrecha relación con la elasticidad y la demanda, que percepción del valor del producto por parte del usuario, el tipo de necesidad que cubre y las expectativas sociales que implica su compra. El excedente del productor, por su parte, es el beneficio que obtienen los vendedores al vender a un precio mayor del que consideraba aceptable en sus expectativas. Este refleja el margen de beneficio ganado por parte del productor o vendedor, lo cual es un claro indicador de la ventaja competitiva de la empresa en el mercado. Así, el excedente del productor, por su parte, es el beneficio que obtienen los vendedores al vender a un precio mayor del que consideraban aceptable en sus expectativas. Este refleja el margen de beneficio ganado por parte del productor o vendedor, lo cual es un claro indicador de la ventaja competitiva de las empresas en el mercado. A continuación les voy a hablar acerca de cómo calcular el excedente del productor. El cálculo del excedente del productor en un mercado determinado es una herramienta útil para identificar los mercados más rentables para su producto o servicio. Esto puede ayudar a tomar decisiones informadas para obtener la máxima utilidad de sus productos y servicios.
Pueden seguir estos pasos para calcular el excedente de productor dentro de un mercado. Como primer punto, tenemos calcular la información del suministro. La curva de suministro representa el precio aceptable que permite a su empresa no experimentar pérdidas al producir un número determinado de unidades. Para generar una curva de costes marginales precisa, reúne información sobre los costos de producción y calcula sus márgenes operativos para diferentes niveles de producción. Como segundo punto tenemos el analizar los datos de la demanda. Generar su curva de demanda puede requerir una mayor especulación en comparación con su curva de costes marginal, ya que no tiene acceso a informaciones financieras exactas. El análisis de los datos de mercado, como las ventas actuales de su producto o de productos similares, pueden ayudar a predecir con mayor precisión la curva de demanda de su producto. También pueden utilizar los datos de los estudios de mercado para orientar su curva que ha invertido en ellos. La forma de una curva de demanda suele tener una pendiente descendiente con una oferta limitada. Los clientes potenciales se enfrentan a una mayor competencia y están dispuestos a pagar precios más altos para conseguir el producto. A medida que se aumenta la oferta, se empieza a entender a un público más amplio, lo que reduce el nivel de entusiasmo de los que compran las últimas unidades y disminuye el costo de la demanda al que todavía se puede vender todas las unidades. Como tercer punto tenemos localizar el punto de equilibrio. Este puede representar la curva de oferta y la curva de la demanda en el mismo gráfico. Esto facilita la identificación del precio de equilibrio. El punto del gráfico en lo que cruzan los gráficos es el equilibrio. Este representa el precio de mercado aceptable en el que usted puede esperar vender todo su inventario disponible a un punto de precio máximo para hacerlo. Como punto 4 tenemos calcular el área del excedente del productor, que estamos hablando precisamente es este tema. Para calcular el área del excedente del productor, trazaremos una línea horizontal desde el punto de equilibrio hasta el eje de la izquierda del gráfico. El área entre su curva de oferta y esta línea horizontal representará el excedente del productor, ya que indica las unidades que ha vendido a un precio superior al que habría estado dispuesto a vender para alcanzar el equilibrio. Para un gráfico básico en el que la curva de oferta es una línea recta, esto produce una forma triangular. Para calcular el área se puede utilizar la ecuación geométrica de un triángulo, que es base por anchura dividido por 2. Como punto 5 tenemos determinar el área del excedente del consumidor, aunque no es necesario porque ya en el anterior punto sacamos lo que es el excedente del productor. Aunque no es necesario realizar más cálculos para determinar el excedente del productor, podemos optar por seguir calculando el excedente del consumidor y el bienestar total. Para calcular el excedente del consumidor, encontraremos el valor del área entre la línea horizontal y la curva de demanda, que representa las unidades vendidas por menos dinero del que los consumidores habrían estado dispuestos a pagar si la oferta fuera menor. Al igual que en el caso de la curva de oferta, cuando utilicen una línea recta, calculen utilizando la fórmula de un triángulo o ajusten sus ecuaciones geométricas según sea necesario para que coincidan con la forma creada de su curva. Como punto 6 tenemos el excedente para encontrar el bienestar total.
último cálculo opcional es el bienestar total, que proporciona el proceso de mercado, combina el excedente del consumidor y el excedente del productor para determinar el excedente comunitario. Este representa el beneficio global que proporciona el mercado y puede servir como evaluación del bien global proporcionando en una comunidad por un punto de precio específico. Y muchas gracias por su atención.